Hola, ¿cómo están? Gracias por sumarse. Muchas gracias. Grande, Nati. Muy bien. ¿Cómo va eso, Nora? Bien. Grande ese. Excelente. Nana, muy bien. Excelente. Gracias por todos los que se están sumando. Muchas gracias. Gracias por sumarte a esta convocatoria. La verdad es que vamos a pasar un rato bastante agradable. Vamos a ver bastante acerca de técnica y diferentes variables que están asociadas al retrato de moda en particular. Y, y nada, sepan que está abierto también el espacio para preguntas. Vamos a hacer todo lo posible por poder responderles a todos ustedes. En principio, nada, es gratitud porque me estén apoyando y que estén siguiendo este vivo. Muchas gracias. Así que bueno, si les parece, vamos, vamos a ir empezando. Reitero que estoy abierto para las preguntas. Eh, Así que nada, en el espacio y en la posibilidad que nos vaya dando el tiempo vamos a ir respondiendo. Si no, nada, después me podrán enviar algún mensaje directo y también saben que les voy a estar respondiendo. Yo acá tengo mi ayuda de memoria, me traje una ayuda de memoria por las dudas. Eh, Así que bueno, la cosa es así. Vamos a estar hablando en principio de las diferentes variables que van a incidir en una sesión fotográfica de retrato de moda en particular en este caso. Tenemos que contar, por un lado, con la modelo, por otra parte, cámara, la estética general, que en términos generales, valga la duplicación, eh, nosotros tal vez no tenemos demasiada injerencia, tal vez tenemos un poco, pero no demasiado, en un trabajo de moda importante. Por lo general, la estética de la toma va a ser tenida en cuenta por un estilista o por el mismo cliente, y nosotros simplemente nos tenemos que adaptar a eso. Pero va a ser muy importante porque es una de las variables que nosotros vamos a tener que ajustar nuestra fotografía en función de eso. Hola Carla, ¿cómo va? Entonces, por un lado tenemos, como decía, modelo, tenemos la cámara fotográfica, tenemos la estética general, en particular los fondos es a lo que nosotros más vamos a tener incidencia, tal vez en la elección del fondo, en función de la estética definida, como decía, por el estilista. Y después la iluminación, ¿sí? Vamos a ir fraccionando estos diferentes puntos y vamos a ver de qué modo nosotros vamos a poder manejarlos y vamos a poder trabajar con esos elementos. Ese, buenísimo. Entonces, con respecto a la modelo, tenemos por una parte que hacer un análisis de la estructura ósea de la modelo, ¿sí? Es decir, dependiendo de la estructura de la modelo, yo voy a tomar diferentes decisiones, desde la cámara o la distancia focal que voy a elegir para fotografiar, la altura de la cámara, que también lo vamos a estar viendo en un rato, a, a tomar decisiones dependiendo, por ejemplo, lo vamos a ver más profundamente después cuando veamos la modelo, pero dependiendo del tipo de producción o el estilo de producción que estamos haciendo, vamos a buscar ciertas correcciones en esa estructura ósea. Entonces voy a tener que analizar cómo es esa persona para poder elegir, como decía, la mejor distancia focal, la mejor posición de la cámara, la iluminación apropiada y todo esto asociarlo. En fotografía es muy importante el poder disociar los elementos que van a tener incidencia en el producto final y después poder asociarlos de un modo correcto y concreto como para poder obtener el mejor de los resultados, ¿sí? Voy a poder ver, aparte de esa estructura ósea, puntos que yo quiera destacar o que yo quiera disimular, ¿sí? Yo puedo tener de repente una mandíbula demasiado prominente
y que yo tal vez quiera destacar o que tal vez yo quiera disimular en algún caso, ¿sí? Ojos que sean más hundidos, ojos que sean más chiquitos, ojos que sean demasiado achinados y que yo quiera darles un poco más de apertura, ¿sí? Todo esto yo voy a tener que observarlo en función de poder obtener el mejor de los resultados finales. Después voy a contar con un montón de elementos, desde la iluminación, la cámara, como decía, la altura de cámara y todo eso, como para poder hacer ciertos correctivos, ni que hablar después de la postproducción. Pero cuanto mejor tenga la captura, cuanto mejor tenga la toma hecha, mucho mejor voy a poder tener el resultado de la fotografía final y más real va a lucir la fotografía. Y por otra parte, hablando de modelo, tengo la dirección de modelo, ¿sí? La dirección de modelo tiene que ver con cómo me voy a dirigir yo a esa persona. Cuanto más profesional es la modelo, más fácil o más sencilla es la dirección. Muchas veces yo mucho ni siquiera tengo que dirigir, más allá de que va a bajar una línea, pues yo soy como el intermediario entre el concepto que me va a brindar el cliente, el director de arte general si lo hubiera, y poder transmitírselo al modelo. Entonces, ahí sí va a haber una comunicación. Ahora, después en la sesión fotográfica, cuanto más profesional es la modelo, como les decía, tal vez yo simplemente tengo que motivarla, que afirmarle que estamos bien, hacerle alguna sugerencia chica, pero por lo general no tengo demasiado que dirigir. Puedo sí pedir en función de las posiciones del cuerpo, y cuando tengo que hablar de las decisiones del cuerpo, y si trabajo con un modelo que no es un modelo tan profesional, una de las cosas que yo voy a poner un énfasis mayor, de vuelta es una palabra que van a ver que va a aparecer muchas veces en la charla de hoy, porque realmente es algo muy importante, es la disociación. En este caso la disociación va a aparecer en la parte del cuerpo. Cuando yo dirijo un modelo, si el modelo, como les decía, es profesional, no se lo tendré que explicar, pero si el modelo no es un modelo muy profesional, o es una modelo profesional pero más nuevita, tendré que recalcarle y recordarle muchas veces la parte de la disociación. Es decir, que la cara hacia la derecha no necesariamente tiene que ver con que los hombros también vayan hacia la derecha, o que los hombros vayan hacia la derecha, no quiere decir que las caderas vayan hacia la derecha, o las rodillas o las puntas de los pies. Entonces, yo voy a tener disociada la parte de los pies con respecto a la cadera, a los hombros y la posición de la cabeza. Y la posición de la cabeza tampoco tiene por qué estar asociada a la dirección de la mirada o de los ojos, ¿sí? Entonces, esa disociación de movimientos a mí me va a dar la famosa y muy buscada por los fotógrafos tridimensionalidad, y donde yo voy a poder buscar destacar determinados aspectos, ya sea de la personalidad del modelo o de el vestuario que esté utilizando el modelo en ese momento. Entonces, en lo que respecta a modelos, en principio vamos a tener en cuenta estas variables por sobre todo, ¿sí? En cuanto a la dirección, me voy a permitir profundizar un poquitito más, y es que si en la medida que yo esté en el estadio de bajar conceptos, de bajar línea de cómo vamos a estar trabajando, de qué es lo que vamos a estar haciendo, mi sugerencia es que la dirección del modelo sea de altura a altura. Si la modelo está sentada porque se está terminando de preparar, porque todavía no estamos en el set, entonces yo me voy a sentar a la misma altura de ella y voy a hablar a la misma altura y le voy a comunicar cuál es el lineamiento y cuál es la búsqueda de la toma. Va a ser muy importante el que el modelo se sienta, o la modelo se sienta contenida, se sienta respetada, se sienta a que estamos trabajando en equipo. Entonces nunca hablar desde allá arriba, sino que hablar desde acá. Y por lo general las sugerencias las voy a hacer siempre en potencial, ¿sí? A mí me gustaría, yo estaría buscando, vamos a, ¿sí? Ahora, cuando la sesión fotográfica comienza, la parte de la dirección de modelo es un poco más imperativa, ¿sí? Entonces, obviamente con buenos tratos, con buena onda, pero yo le voy a pedir de un modo más imperativo. A ver, obviamente por favor y bla, 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 pero
relaja los hombros, gira más hacia la derecha, levanta más el mentón, tiene una mirada más intensa, la boca más entreabierta. Son todas cosas que yo puedo llegar a pedir y que las voy a pedir de un modo más concreto, menos potencial, ¿sí? Voy a seguir avanzando y después vamos a volver un toque a modelo porque tenemos unas cuantas cosas más para ver con respecto a la modelo. En cuanto a iluminación, es quizás en donde tengo un abanico más grande de posibilidades, quizás, ¿sí? En iluminación voy a tener que tomar un montón de decisiones, que todas esas decisiones las voy a poner en principio en función a la bajada de línea de mi cliente o de la referencia que yo esté buscando hacer o del director de arte que haya habido en este caso, y en función de mi observación con respecto al modelo, porque la luz la voy a buscar en función de ese lineamiento de variables, ¿sí? De esa alineación de variables. Entonces, voy a tomar decisiones en función de, en principio, la luz principal, ¿cómo va a ser? ¿Voy a querer una luz dura o voy a querer una luz blanda? Es decir, que las sombras sean transitivas o que las sombras estén bien delimitadas, ¿sí? Entonces, eso me va a hacer definir, en principio, la característica de mi luz principal. Lo segundo va a ser, bueno, ¿qué tipo de contraste quiero? ¿Quiero un contraste alto o quiero un contraste bajo? ¿Sí? Porque sabemos que un contraste alto va a enfatizar, va a exagerar, va a agregar más drama a la sesión fotográfica, ¿sí? Al producto final, la fotografía. Y un contraste más bajo, ¿sí? Me va a dar algo mucho más amable. Por un lado voy a estar también, como estamos hablando de retrato de moda, voy a estar un poco limitado o condicionado a la tendencia. Cuando hablamos de moda, hablamos de tendencia también. Entonces, voy a estar un poco supeditado a la tendencia. Hoy la tendencia es un poco más, está un poco más anárquica. Hay un poco más de todo, aunque yo veo más esquemas de luz blanda y más empate de luces generales que imágenes de alto contraste. Pero la verdad es que hoy hay un poco de todo. Estamos en un momento donde hay medio una mezcla de horizontes en cuanto a lo que tiene que ver con una tendencia en particular, pero yo veo un poco más de una orientación un poco más pictórica. Ahora, no quiere decir que aunque las tendencias me lleven hacia un determinado lugar, yo tenga que estar sí o sí fijado a esa tendencia, ¿sí? Yo esa tendencia después la podré manipular un poco. Es como las reglas están hechas y si yo me mantengo dentro de las reglas voy a estar en un espacio seguro, pero si yo rompo esas reglas con cierta muñeca, con cierta maestría, seguramente voy a poder lograr un producto realmente interesante. Entonces, en primer lugar voy a decidir el tipo de luz principal. Entonces, si elijo, por ejemplo, una luz blanda, lo siguiente que voy a pensar es qué luz blanda voy a elegir, qué modificador voy a elegir. ¿Por qué? En principio, en función de la distribución de la luz, ¿sí? Si yo elijo una luz blanda chica, voy a tener una luz blanda, pero muy personal y de una distribución bastante agresiva. Entonces voy a tener una medición de luz en una zona del cuerpo mucho más alta que en otra zona del cuerpo. Entonces dependiendo de lo que quiera buscar, tal vez necesite elegir una luz más ancha o una luz más angosta. Entonces, si yo lo que quiero es una luz de una distribución amplia y una luz de ancha pero de un contraste más bajo, seguramente mi decisión va a ser elegir un octobox, ¿sí? Una luz, un modificador grande, un octobox de 2 metros, un octobox grande, ¿sí? O puedo elegir armar una caja
tipo para hacer un rebote de luz mixto y un filtrado, como para que la luz sea proyectada directamente frontal al modelo. Y si yo estoy buscando una luz blanda porque lo que quiero es una transición de luces, pero que esa transición de luces me marque un contraste más alto en general, ¿sí? Porque acá también me permito diferenciar lo que es el macro contraste a lo que es el micro contraste. El macro contraste tiene que ver con la percepción que yo tengo de la imagen en general, con la imagen total del modelo, del fondo, del accesorio, de todo. Esa percepción general del contraste es lo que vamos a llamar el macro contraste de la imagen. Y el micro contraste es el contraste en particular de la iluminación del modelo. Entonces, para hacerlo más gráfico y un poco exagerado, porque obviamente después tenemos un montón de puntos intermedios. Si yo tengo un modelo vestido de negro sobre un fondo blanco o viceversa, independientemente a la luz que yo esté utilizando, que sea blanda o dura y que tenga mayor relleno o menor relleno, que ahora vamos a hacer un apartado con respecto al relleno, la percepción de esa imagen va a ser una imagen contrastada, porque el macro contraste de esa imagen es una imagen de un alto contraste, ¿sí? Ahora, si yo tengo un vestuario en tonos pastel y un fondo en tonos pastel, lo que voy a tener es una imagen con un melange, con un empate general de tonos que, si yo quiero generar mayor contraste, voy a necesitar ser realmente agresivo con la luz para poder generar un contraste más alto. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Entonces, el ángulo de incidencia es lo siguiente que va a ser muy, muy importante. ¿Sí? Gracias, Virginia, por tus palabras ahí. Entonces, dependiendo del ángulo de incidencia de la luz, también va a depender la percepción de ese contraste, porque el ángulo de incidencia de la luz me va a proyectar las sombras, ¿sí? Entonces, dependiendo del ángulo de incidencia, las sombras van a ser más largas o más cortas. Y por otra parte, dependiendo del ángulo de incidencia, yo voy a poder definir la posición de mi cámara. Entonces, si yo pongo la luz a 45 grados sobre la derecha del modelo y la cámara la pongo ligeramente corrida sobre la izquierda del modelo, yo voy a tener una percepción de mayor contraste que si la cámara la puse en el centro o la puse desde el mismo lado de incidencia de la luz, ¿sí? Porque todo está asociado en ese punto, en cuando voy a iluminar. No es lo mismo fotografiar del lado ancho de la luz que fotografiar del lado angosto de la luz, o del lado ancho de las sombras, o del lado angosto de las sombras, ¿sí? Entonces, las decisiones las voy a ir tomando una por vez, pero todas van a ir conectadas en función de un objetivo final, ¿sí? Entonces, los puntos a destacar van a ser también muy importantes. Quienes me conozcan sabrán que yo trabajo mucho en el mundo de la peluquería, ¿sí? He trabajado mucho en campañas para marcas muy importantes de pelo. Entonces, si el punto a destacar es el pelo, yo definitivamente voy a tener que utilizar una luz de recorte, un key light. Una, dos, a veces tres luces para que me destaquen el valor de ese cabello, de ese pelo que luzca sano. Entonces, yo voy a estar supeditado en parte a la tendencia, como había dicho antes. Hubo momentos en la historia de la fotografía en donde las luces de recorte o los key lights, como les decía, eran muy marcados, ¿sí? Se estilaba meter key lights súper marcados. Y hubo momentos, como ahora, que
no se utiliza tanto un contraste tan alto entre la luz principal y la luz de recorte. Entonces yo tendré que poner una luz de recorte que permita ver ese cabello sano, pero que no tenga tanta presencia en la imagen general, porque me estaría saliendo un poco de la estética de una estética actual. Esa es la palabra, perdón. Disculpen. Entonces, la idea en principio es eso, es ver los puntos a destacar. Si yo tengo un vestuario que tiene mucho trabajo, que tiene canutillos, que tiene lentejuelas, que tiene bordados a mano, tendré que poner alguna luz en un ángulo de incidencia que destaque esa textura, aunque yo después también la tenga que trabajar en postproducción para poder destacarla más y elevarla más. Y acá también abro una nueva línea en donde también estamos entrando en la parte de postproducción, en cómo voy a revelar ese archivo para que pueda destacarse de la mejor manera y se pueda ver como un archivo, como una fotografía donde tenga la piel pulida, detalles, como había dicho antes, en cabello, o detalles en el vestuario, como para que todo el mundo esté contento, ¿sí? En este caso, si me permite abrir un paréntesis, en algunos casos es necesario, o al menos para mi gusto modesto, yo voy a revelar utilizando como objetos inteligentes, y voy a aplicar en capas, voy a abrir diferentes objetos inteligentes y voy a revelar el rostro por un lado, el pelo por otro lado y el vestuario por otro lado. Y voy a utilizar máscaras y voy a generar que esa superposición de Smart Objects me permita obtener el mejor de los detalles en cada una de esas diferentes capas, ¿sí? Bien. Otra cosa que es muy importante en referencia a la iluminación, y esto que me permitía hablar del revelado, es porque yo no concibo una iluminación sin pensar en el modo en el cual va a ser revelado eso, ¿sí? Cuando en fotografía analógica, hace muchos años, yo daba clases de iluminación, incluso a los alumnos míos que no estaban interesados en el revelado de laboratorio blanco y negro, yo los obligaba a tomar al menos un par de clases de revelado, porque yo siento que vos no sabés cuánto jugo le podés sacar a la iluminación hasta que vos no revelás tu propio material. Entonces, en esto pasa lo mismo. Sobre todo hoy en fotografía digital, en donde dependiendo del modo en el que exponemos la fotografía y le hacemos llegar la luz, vamos a poder obtener el mejor de los resultados en el momento de revelar. Entonces, como casi todo es, o mejor dicho, todo es hiper mejorable hoy en fotografía digital, la verdad es que mucha gente no le pone mucha atención a pequeños detalles. Y todo esto que vamos a estar viendo hoy, que venimos viendo hoy, y que ustedes, la mayoría de ustedes lo sabrá, la verdad es que son pequeñas cosas. A la fotografía, con una buena iluminación, le vas a sumar un X%. Con un buen revelado, otro X%. No me gusta poner números porque aparte la verdad es que son completamente subjetivos. Porque aparte una cosa es iluminarla con maestría, otra cosa es iluminarla bien y otra cosa es iluminarla mal. Entonces, la diferencia entre la maestría y lo bien serán un par de puntitos, la diferencia entre la maestría y lo mal es un montón. Entonces, bueno, va a depender de todo eso. Otro elemento que yo le voy a dar mucha bolilla tiene que ver con el balance de color y la gestión de color. Para la gestión de color son importantes, muy importantes para mí, dos cosas. Primero,
un balance personalizado de color en el momento de hacer las fotografías. Mucha gente no le da mucha bolilla y dice, no, en RAW puedo corregir todo, puedo hacerlo. Es verdad, mi nivel de obsesividad me hace el trabajar con balances personalizados en cada esquema. Cuando modifico el esquema, cambio el modificador, voy a estar haciendo un nuevo balance de blancos. A mí me gusta que la foto me venga en crudo, con el color lo más real posible. Y aparte, en lo personal yo trabajo con el color checker. Con el color checker Passport voy a gestionar un color, un perfil de color para también poder estar respetando de la mejor manera los tonos de esa fotografía. Y si yo quiero creativamente o artísticamente después brindarle una tonalidad diferente, poder hacerlo con la intención de que está hecho, pero el archivo yo lo tengo con la limpieza y la pureza que fue concebido, ¿sí? Entonces, Sandra, ¿cómo va? Pablito. Vamos a la siguiente. Con la cámara algo estuvimos viendo. En la cámara las variables que vamos a estar manejando en principio son distancia focal, ¿sí? La distancia focal va a ser muy importante a la hora de fotografiar y del resultado que nos va a estar brindando una buena fotografía. Ahora vamos a ver bien por qué y ver qué tipos de lentes voy a estar sugiriendo. Altura de la cámara, que la altura de la cámara va a depender del tipo de fotografía por un lado y va a depender también de la proximidad con el modelo que estoy teniendo, ¿sí? Si yo estoy haciendo una fotografía de plano completo, la altura de la cámara puede bajar. Este es el modelo, vamos a suponer que esta es la altura de la cadera del modelo y esta es la cabeza, ¿sí? O la altura de los ojos, mejor dicho. Yo en un plano corto voy a poder estar a mi gusto modesto, a lo sumo recomiendo la altura de los ojos del modelo. Y cuando me voy atrasando, me voy yendo hacia atrás o voy ampliando, ¿sí? O cambié de lente, me mantengo a 2 metros, pero en vez de estar fotografiando con un 100, estoy fotografiando con un 35, yo voy a poder bajar la altura de la cámara, ¿sí? La altura de la cámara, en la medida que me alejo, voy a poder brindar una mayor apertura del plano bajando la altura de la cámara, ¿sí? Cuando yo me acerco al plano, debo elevar la altura de la cámara. Ahora bien, también voy a elegir una altura de cámara dependiendo la distancia focal y dependiendo lo que yo quiera estar destacando en el modelo o corrigiendo en el modelo, ¿sí? Vamos a verlo de esta manera. Si yo quiero generar una imagen, a ver, si vamos a un manual de retrato, va a decir que las distancias focales óptimas para hacer un retrato son de 85 a 135 milímetros. Eso es por manual. En la medida que yo fotografíe entre 85 y 135 milímetros, hablando siempre de full frame. Si estamos pensando en una cámara que tenga factor de conversión, como algunas cámaras que saben que tienen el sensor más chico, hagan la conversión ustedes. Si tienen una cámara de 1.5 o de 1.6, tendrán que hacer la modificación, los cálculos ustedes, ¿sí? Será 35, será 40, hasta 80 o 90 milímetros. Pero en las cámaras full frame, lo estándar, lo recomendado por el manual es entre 85 y 135 milímetros. Ahora, ¿yo me salgo de eso? Sí, muchas veces sí, y muchas veces lo hago adrede para poder generar algún efecto. 50 milímetros también, por manual, es un lente que no me va a generar deformación, ¿sí? Pero la verdad es que el 50 a una cierta distancia. Gracias Martín desde Barcelona, gracias por todo tu apoyo.
Martín de Brito, síganlo en las redes, es un grosso también de la fotografía, un campeón, gracias. Gracias Walter también por tus palabras, muchas gracias. Entonces, la distancia focal estaba diciendo del 50 milímetros. El 50 milímetros, si yo me acerco como para hacer un close-up, me va a generar una ligera deformación. Y llevémoslo un poco al extremo. Pensemos en una distancia focal corta. Ustedes vieron que si yo trabajo con un ojo de pez y me acerco, me hace una nariz enorme. Bueno, las lentes, cuando son cortas, generan una exageración del punto más cercano a la cámara. Entonces, si yo tengo un 50 milímetros, como les decía, que teóricamente no va a estar deformando, pero que realmente deforma deforma ligeramente a cierta distancia, y yo por ejemplo tengo una chica que tiene una boca que yo quiero destacar, un 50 milímetros a la altura de la boca en un primer plano me va a generar mayor volumen en esa boca. Gracias Pablo, gracias Nora, muchas gracias Nora. Me va a generar un mayor volumen en esa boca. Si yo quiero destacar los ojos con ese mismo 50 milímetros, en la medida que yo eleve la altura de la cámara y vaya a la altura de los ojos, voy a generar una deformación que también va a ser destacable. Juan, también tengo grandes recuerdos tuyos. Muchas gracias, Juan. Juan Ibarra también un grande, un grande. Entonces, las distancias focales van a ser importantes en función de poder destacar ciertos elementos que yo quiera destacar en una fotografía. Entonces, ¿sería una buena decisión trabajar con un 35 milímetros, por ejemplo, a la altura del abdomen? Y en general yo les diría que no, ¿sí? Porque me va a generar justamente un ensanchamiento de esa zona, que en términos generales lo que buscamos es que estéticamente es que las personas luzcan un toque más afinadas de ahí. Ahora, tal vez un 35 milímetros a la altura, ¿sí?, de las rodillas, por ejemplo, más o menos, y fotografiando ligeramente de modo contrapicado, puede llegar a ser una muy buena decisión si yo quiero destacar las piernas de una persona, ¿sí? Gracias, muchas gracias. Entonces, la decisión de la distancia focal, de la altura de la cámara, va a tener que ver con respecto a lo que yo quiera destacar o disimular de una determinada persona. Si yo me quiero mantener en el terreno de lo seguro, entonces me manejo dentro de los 85 milímetros, 100 milímetros, a una cierta distancia y a una altura promedio entre los ojos y la boca. Yo ahí voy a estar a un nivel intermedio donde no voy a afectar negativamente de ninguna manera. Tampoco voy a estar utilizando alguna herramienta con respecto a lo que tenga que ver con mi cámara para destacar o para resaltar nada. Simplemente voy a ser neutro. Es una manera de poder ser completamente neutro. Ahora, si quiero tener un pequeño plus, y bueno, me iré a un 50 milímetros, o si me quiero jugar un poquito más, me iré a un 35. En lo personal, yo no soy de los fotógrafos que se juega demasiado por un 28. Hay fotógrafos que lo hacen y lo hacen realmente de un modo maravilloso. Yo en lo personal no es mucho mi estilo. Alguna vez jugando puedo meter un 28, pero menos de un 28 jamás. Y la verdad es que lo puedo contar con los dedos de una mano las veces que lo hago en un año. Real, no estoy exagerando. Entonces, a la hora de fotografiar, voy a tener que tener en cuenta, como les decía, en principio, la estética general que yo quiera estar brindándole a la fotografía. En segundo lugar, voy a tener que tener en cuenta la estética del modelo en sí.
cómo se asocia con la estética general de esa fotografía. Entonces, eso me va a permitir a mí tomar decisiones de decir, bueno, ¿qué iluminación puedo elegir con esto? Y eso va a estar directamente relacionado a la cercanía o lejanía que quiero brindarle yo al modelo y el fondo. Si yo quiero que la imagen esté más pareja de contraste, entonces voy a tener que trabajar cerca del fondo, ¿sí? Si yo quiero que la imagen general tenga un despegue mayor, voy a trabajar más lejos del fondo. Cuando yo trabajo lejos del fondo, voy a lograr dos cosas. Gracias, Jimena, muchas gracias. Me alegra que esté saliendo bien. Cuando yo alejo el modelo del fondo, voy a tener dos ventajas importantes en función de lograr esta disociación, este mayor contraste. Por un lado, es que la ley de cuadrado inverso, que es la distribución de la luz, ustedes saben que la luz se distribuye de un modo inversamente proporcional que el cuadrado de la distancia, ¿sí? Entonces, si yo ilumino a un modelo que está a 1 metro del fondo, si yo estoy iluminando a 2 metros, la luz, la fuente principal está a 2 metros, la distribución que yo tengo de luz en el fondo, independientemente del modelo, es muy parecida, ¿sí? Va a estar cayendo realmente muy poco, va a depender cuánto en realidad también en función del ancho de la luz principal. Ahora, si yo tengo un modelo que lo puse a 3 metros del fondo y mi luz principal está a 1 metro del fondo, en ese caso voy a tener una distribución muy despareja de la luz sobre el modelo a sobre mi fondo. Entonces, esa mayor disociación le va a dar más tridimensionalidad, le va a dar más despegue a esa fotografía. Y por otra parte, ese espacio que queda entre mi fondo y mi modelo va a poder ser utilizado para las key lights, para que yo le ponga alguna luz que me esté generando algún reflejo especular, que a su vez, por el cerebro de quien esté viendo esa imagen, aunque no sepa nada de fotografía, va a estar tomándolo como que esa fotografía tiene mayor profundidad, porque aunque no lo sepamos nosotros conscientemente, nuestro cerebro interpreta que donde hay, ven que yo acá tengo un ligero reflejo especular, es ligerísimo, un ligero reflejo especular. Ese reflejo especular lo está marcando una ventana que hay lateral a mí, que está iluminando la pared de atrás y esa pared está reflejando la luz que me da ese ligero especular. Es muy ligero porque es una luz difusa que está entrando por una ventana que da a una pared que es una pared mate. Entonces ese reflejo es realmente bajo. Pero, de todos modos, aunque yo tenga un plano detrás, quienes ven esta imagen, ven una imagen que tiene mayor tridimensionalidad que si yo estuviese apoyado sobre esta pared. Ustedes interpretarían esa imagen como una imagen menos tridimensional. Por regla, por manual, el desafío de los fotógrafos es generar una imagen que sea tridimensional en algo que es bidimensional, como la fotografía. Entonces, nos vamos a valer de las sombras, de los reflejos especulares y de los desenfoques para poder generar esa tridimensionalidad. A ver acá, jamás logré entender la ley de cuadrado inverso. Bueno, muchas gracias. Me alegro que le haya servido, Virginia. Buenísimo. Entonces, Claudio, gracias. Claudio Nacho Bauer, también un fenómeno que ha tomado varios cursos conmigo. Muchas gracias. Entonces, la tridimensionalidad, yo me voy a poder valer de la presencia de las sombras, de la presencia de los especulares, de los desenfoques. Entonces, la disociación de esos planos va a ser lo que va a poder enriquecer
esa fotografía, ¿sí? Cuando hablamos de cámara, también tenemos que tener en cuenta el tema de la apertura con la cual vamos a trabajar. Y acá yo me debato a veces entre diferentes cosas, entre la comodidad mía para trabajar, que soy sincero, a veces en una producción grande donde hay muchos cambios, de vestuario, donde trabajamos con más de una modelo y todo eso, muchas veces busco trabajar un poco más en función de lo seguro, porque a veces los tiempos también apremian, y entonces voy a elegir quizás una apertura de F11. Ahora, en una fotografía donde estamos trabajando, no sé, por ejemplo, para la generación de una tapa o para una fotografía final que yo quiera estar puliendo a pleno, por lo general voy a trabajar por lo general yo trabajo con lentes buenas, la verdad es esa. Trabajo con lentes fijas y que tienen muy buena calidad en la mayoría de sus aperturas. Pero puede ser que me tire a trabajar con un F4, la verdad es que por lo general no me voy en una fotografía profesional no voy a bajar de un F4, ¿sí? Si es una fotografía artística, me puedo ir a un 2, a un 1.8, pero a un 1.4, pero rara vez, la verdad es esa. Por lo general voy a querer conservar la mayor cantidad de detalles y voy a querer elegir trabajar con cierta comodidad, sabiendo de que si yo me muevo un poco o el modelo se mueve un poco, no esté perdiendo algún detalle en algún lado. Gracias, Laura, muchas gracias. Gracias por el apoyo y por tus palabras. Entonces, la decisión de la apertura muchas veces es un motivo de consulta en mis alumnos, ¿sí? Y a veces en colegas. Me dicen, pero ¿por qué vos partís en F8 o por qué partís en F11? Porque tal vez yo empiezo a medir con el fotómetro y mi decisión primera es en relación a la luz principal y voy a elegir trabajar en F8 o en F11 dependiendo el motivo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Y bueno, en general tiene que ver con eso, con la comodidad que voy a tener yo en que trabajando en F8 o F11 tengo un cierto margen de error para el foco-desenfoque. Y por otra parte, con que la verdad es que las lentes, incluso trabajando con una lente de mediana calidad, en 8-11 va a tener una calidad muy buena, ¿sí? Por lo general, uno tendría que testear cada una de las lentes personalmente y independientemente, pero la verdad es que la mayoría de las lentes estadísticamente funcionan muy muy bien en esas aperturas. A ver si tengo... gracias a vos, Alejandra, me alegro que esté siendo claro. Gracias, buenísimo. Salta, qué lindo lugar, Salta. Bueno, Marchese, yo también te extraño a vos, un fenómeno. Entonces, las decisiones que vamos a estar tomando, todas tienen un porqué. Mi punto de partida tiene que ver con la estética general. Lo siguiente, con la estética puntual del modelo. Y cuando les dije, con el modelo voy a abrir un pequeño apartado, vamos a suponer que el modelo tiene un rostro ligeramente ancho. Acá entramos en un terreno que tiene que ver con los gustos y un terreno que tiene que ver con algo cultural también, ¿sí? En algún momento yo me tomé el trabajo de buscar las proporciones, gracias Flor, muchas gracias, las proporciones que a mí más me gustaban, ¿sí? Las proporciones de rostros que a mí más me gustaban. Entonces, tomé esas fotografías en Photoshop, ¿sí? Fotografías de revistas, fotografías que sacaba de internet, y entonces con la herramienta, ustedes vieron que en Photoshop podemos ponerle reglas, y entonces les tomaba el ancho que iba de oreja a oreja, la altura que iba desde el nacimiento del cabello al nacimiento de las cejas, al centro de los ojos, a la punta de la nariz, a la boca y a la pera.
Y con eso empecé a tomar ciertas... Gracias por esos saludos de Antofagasta. Gracias. Me alegra mucho que esté siendo claro. Muchas, muchas gracias. Entonces tomé esas proporciones y empecé a buscar como una cierta estadística de qué proporciones eran las que me gustaban. Entonces empecé a meter en mi disco rígido, de la cabeza, ¿no? Obviamente, era una analogía, esas proporciones que a mí me gustaban. Y empecé a notar ciertas cosas, que había decisiones que yo podía tomar como para poder modificar proporciones que para mi gusto eran, y no, con esto no quiero ser ofensivo, no quiero que nadie se sienta extraño, empecé a comprobar que había ciertas proporciones que para mí estéticamente a nivel fotográfico no funcionaban tan bien. Entonces había rostros que para mi gusto eran cortos o rostros que eran anchos, ¿sí? Entonces eso empecé como a buscar cómo emparejarlo. Entonces un rostro ancho, ¿sí? Yo lo voy a emparejar de dos maneras diferentes a priori. Obviamente, si un rostro es ancho y yo busco una luz que proyecte sombras alargadas, voy a generar como un alargamiento virtual que va a lucir menos ancho. Y por otra parte, un rostro ancho, si yo lo fotografío de un toque de perfil, también tiende a angostarse. Un rostro, Nana, qué buena onda, un rostro ancho es porque le falta longitud. Entonces, si el modelo, en vez de tener los labios sellados, tiene los labios ligeramente abiertos, lo que vamos a estar logrando es que el rostro se esté alargando un toque y generando una proporción que sea un poco más armoniosa, al menos para la estética que busca el fotógrafo en este caso, ¿sí? que sería yo. Entonces, está bueno que nosotros podamos tomar ciertas decisiones en función de poder optimizar esa fotografía. Pensando que la fotografía que estoy haciendo no es de pelo, ¿sí? Porque si es de pelo, obviamente la decisión va a ser del peluquero, más allá de que yo pueda sugerirle, siempre con respeto, algún cambio o alguna modificación, del mismo modo que yo acepto sugerencias a la hora de hacer las fotografías. Ahora, si ese rostro era ancho, tal vez un mechón de pelo que corte parte, que tome parte del pómulo, me va a estar generando también un angostamiento no real, sí virtual, ¿sí? Entonces yo siento que ese tipo de cosas van a ser muchísimo más amables y más ricas que si yo después me voy a Photoshop y con Liquify le termino angostando los pomos. Que no quiere decir que algunas veces no lo haga, pero la verdad es que cuanto más haga en la toma, mejor me va a resultar eso. Si yo, por ejemplo, estoy fotografiando sobre un fondo medianamente oscuro y de vuelta vuelvo a encontrarme con ese rostro ancho, si yo pongo dos paneles oscuros, dos subtractivos en los laterales del modelo, eso me va a copiar parte de oscuridad y también virtualmente me va a estar angostando ese rostro. Entonces, voy a tener la posibilidad de, frente a mi observación previa, tomar decisiones para poder modificar y poder mejorar respetando el rostro de la persona, poder mejorar esa estética para que esa fotografía tenga una imagen mejor. Yo decía, en una pera chiquita, sobre todo esto pasa en hombres, ¿no? Las peras chiquitas, a los hombres, hoy con la barba, nos ha permitido también modificar o ayornar un poco la estética. Pero los hombres de mentón más cuadrado son más atractivos, por lo general también por un estereotipo, por una cosa cultural. Pero los hombres de mentón más ancho lucen más masculinos. Entonces yo lo que estoy buscando es un retrato de un tipo que le quiero dar
personalidad, fuerza. Ustedes saben que yo hago también campañas políticas y le quiero dar mayor masculinidad, y el tipo tiene un mentón angosto. Es posible que yo elija fotografiar con un 50 milímetros, por ejemplo, y que me acerque, porque el acercamiento en el 50 habíamos visto que ensancha. Entonces una altura ligeramente baja con un lente de 50 milímetros me va a generar un pseudo ensanchamiento y me va a brindar un mentón más masculino, más ancho, más importante, ¿sí? Entonces, es muy importante esa mirada y esa posibilidad que tenemos los fotógrafos de poder terminar de acomodar esos elementos que yo decía, la importancia de disociar y después poderlos asociar, ¿sí? Cuando yo no sé si lo tengo entrenado, que seguramente sí, y tal vez lo tenía conmigo, pero me pasa, perdón si me abstraigo un segundo de esto, pero me parece que va a cerrar un poco el concepto. Ayer me habían recomendado en un chat de amigos, me habían recomendado una película y me dicen, ¿y qué te pareció la película? Y yo les dije, el guión me pareció buenísimo, la fotografía me pareció buenísima, la actuación me pareció pésima, nada, no me gustaba, y tampoco me gustó el casting. A mí me sale naturalmente el ver las diferentes cosas. También es verdad que me he ido entrenando a lo largo de los años, pero esa disociación yo la tengo todo el tiempo. Cuando yo veo a una persona, y sobre todo cuando estoy en el set fotográfico, voy a estar viendo los ojos, la boca, si es más ancha, si tiene labios más finos, si tiene labios más gruesos. Entonces, las decisiones las voy a tomar en función a lo que esté viendo. A ver. Sí, por supuesto, me está preguntando cómo recomiendo limpiar las lentes. La verdad es que existen unos pincelitos que se compran, que viene de un lado, que viene como con una esponjita que pareciera ser húmeda, que no es húmeda pero tampoco deja de serlo, que tiene carbono, y con esa esponjita se le pasa y después con el pincel le vuela las partículas de tierra que tengan. Para mí es el mejor de los inventos para limpiar lentes. Ahora, cuando no tenés eso o se te gastó o aún no lo compraste, con los líquidos que compras para limpiar anteojos y con un paño lo más... la verdad que muchas veces uso carilina, sí, poniéndole un poco eso, y con carilina va a ir perfecto. La verdad es que no vas a tener problema, y tampoco es estar dándole todo el tiempo, ¿no? Es únicamente tenerlo. Y yo recomiendo, en lo personal, mucha gente utiliza para cubrir la lente los UV. Yo no tengo UV en todos, en los que tengo les dejo el UV puesto hasta el momento de fotografiar. Cuando llega el momento de fotografiar le quito el UV, porque la verdad es que el UV no deja de ser un vidrio de mala calidad, por bueno que sea, siempre es más malo que el lente que vos tenés. Entonces le voy a poner un lente, una cobertura, pero que en el momento de la toma se lo voy a terminar sacando, obviamente, ¿sí? Perfecto, acá me están recordando del horario, yo puse que en 3 minutos. Así que, la verdad es que yo siento que hemos tocado los temas que yo tenía tomados. Si necesitan, sí, estás haciendo bien las cosas, buenísimo. Así que, si les parece, vamos a ir cerrando con este vivo. Espero sus comentarios. Si llegan a tener algunas consultas para hacerme, que haya quedado en el tintero, lo que fuere, yo soy una persona súper abierta, los que me conocen pueden dar fe de ello. En mi perfil, en @guillelocio, para el que no me siga, pueden mandarme algún directo y yo les voy a responder con muchísimo gusto. La verdad es que esto es una pasión que tengo y me gusta, la verdad,
que puedan verlo. Sí, mi Insta es @Guille, mi nombre, Locio, mi apellido, Losio, @Guille Locio, ¿sí? Así que sí, si me quieren seguir, buenísimo, y estoy súper abierto a los comentarios que me quieren hacer y a las preguntas que me quieren hacer. Les agradezco mucho, de verdad, mucho todo el apoyo. La verdad es que haber tenido una audiencia tan rica para mí, de verdad que fue muy significativo. De verdad, gracias. Gracias por todo.